Bueno, quiero que hagamos una oración, mis queridos hermanos y amigos, para ir a la palabra y a los principios de la Escritura. Señor, gracias por esta mañana juntos, por este tiempo, por tu misericordia y bondad, y gracias por tu infinita gracia en nuestra vida. Te honramos porque tú eres Dios y sobre todo tienes el control. Amén. Bueno, mis queridos, hoy quiero hablar con ustedes acerca de lo que significa vivir bajo la gracia de Dios. Vivir bajo la gracia de Dios. Porque es que esto, aunque el concepto de la gracia, una ayuda no merecida, un regalo no merecido de parte de Dios para nuestra vida, es algo que solemos tener claro y mencionamos de diferentes maneras. A veces hay unas malas comprensiones respecto a lo que es vivir bajo la gracia de Dios. No es licencia para hacer lo que me da en gana, ¿verdad? Y lo que yo quiero. Y que Dios, pues en todo caso, siempre me perdona y que Dios entonces siempre me mira bonito. O sea, es verdad que Dios siempre nos perdona, es verdad que Dios siempre nos mira bonito, pero no significa que entonces yo puedo vivir una vida licenciosa. Empecemos por ahí, estableciendo que vivir bajo la gracia de Dios no es vivir como yo quiera porque Dios me ama, indiferentemente de cualquier otra cosa que yo pueda hacer con mi vida. No es tanto así, aunque Dios nos ama incondicionalmente, hay más que eso. Vivir bajo la gracia de Dios es más que eso. La gracia en realidad nos proporciona una fuerza mayor que nos capacita para vivir de la forma como a Dios le agrada y no como nosotros estamos limitados a vivir. La gracia de Dios es la que nos permite crecer en sensatez, crecer en nuestra conducta y entonces por ende vivir con mayor ética, pero a la vez con mayor piedad y llevar una vida piadosa que agrada a Dios. Es la gracia la que nos permite todo esto. La gracia de Dios santifica nuestra vida, nos ayuda a vivir de manera correcta ante Dios, nos muestra el camino y el siguiente paso. Es la gracia de Dios la que hace eso. No es de que yo ya sé. Y esa actitud del yo ya sé es la que muchas veces nos limita a comprender más lo que Dios quiere que hagamos y que seamos. Dicho sea de paso, esa actitud del yo ya sé, eso ya me lo sé y bla, 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 es un poco soberbia, ¿no? Tal vez mucha soberbia, ¿cierto? Y la soberbia, el orgullo, la altivez del corazón se contrapone a la gracia. Porque no puedo yo ser receptor de la gracia de Dios si no soy humilde para recibirla. Si no soy capaz de reconocer mi incapacidad de cambiar las cosas. Solo tú, Dios, es el que me puede ayudar. Es tu gracia la que me permite, y para eso mi actitud debe ser una actitud de humildad. Vivir bajo la gracia también, antes de dar algunos puntos, solamente hablando generalidades aquí, vivir bajo la gracia de Dios implica también vivir con responsabilidad. Hay una responsabilidad moral ineludible cuando vivimos bajo la gracia. No hay gracia sin responsabilidad con el prójimo. Ponte a pensar en eso. El hecho de yo vivir bajo la gracia implica que yo sea responsable ante otras personas. No solo que rinda cuentas, sino que sea responsable de no herir, de no dañar, de no, maltratar y ultrajar a otros. La gracia me ayuda a entender que Dios ha tenido misericordia de mí y por ende yo debo y puedo tener misericordia de otros. Déjeme leer aquí este párrafo de un comentarista que encontré al respecto. Dijo: la responsabilidad por el otro sostiene el tejido de la existencia humana y las relaciones. El perdón sin responsabilidad no es verdadero perdón. El amor carece de sentido sin responsabilidad hacia el otro. Y él utiliza aquí el concepto del amor y del perdón porque son los que más solemos identificar cuando hablamos de gracia.
Gracia. La gracia de Dios en mi vida es que Él me ama. El amor. Ay, la gracia de Dios en mi vida es que Él me perdona. El perdón. Y sí. Dios nos perdona y nos ama, y porque nos ama nos perdona. Claro que sí. Pero el haber recibido esa gracia de Dios, envuelta en amor, envuelta en perdón de pecados, ha de llevarme a mí a vivir con mayor responsabilidad por el prójimo. Sin indiferencia por el prójimo o con el prójimo, con mayor conciencia de qué manera puedo yo ayudarle o de qué manera yo le estoy dañando. ¿Me dejo entender? Vivir bajo la gracia de Dios conlleva responsabilidad. Eso también significa que la gracia, vivir bajo la gracia de Dios, no nos exime de responsabilidad por nuestras acciones. No nos exime de consecuencias morales en nuestra vida por nuestra conducta. El vivir bajo la gracia no nos exime y dice, no pasa nada. No, sí pasa. No, sí pasa. Dios te perdona, Dios te ama, pero Dios también en su gracia y por amor a nosotros permite muchas veces que las consecuencias nos alcancen. Porque muchas veces es a través de las consecuencias en nuestra vida que aprendemos la lección y decimos, yo por ese camino no vuelvo. Mejor como que esa actitud, ya no más. Y así muchas cosas en nuestra vida. Pero démonos cuenta, reconozcamos que es la gracia de Dios actuando aún a través de consecuencias en nuestra vida. Vivir bajo la gracia implica permitir que Dios actúe en nuestra vida y actúe en nuestra vida desde nuestro interior, transformando motivaciones, las intenciones más profundas. Eso es vivir bajo la gracia. Porque cuando vivimos bajo la gracia de Dios, entendemos que no hemos sido nosotros los merecedores, o que más bien, lo digo de esta manera, que no hemos hecho mérito suficiente, ni mérito alguno para obtener el perdón divino. Lo sabemos en lo profundo de nuestro corazón. Quien no vive bajo la gracia y cree que sí se merece el perdón y que sí se merece el amor de Dios y que sí se merece muchas cosas, no tiene esa actitud de mirarse a sí mismo y reconocer su error para hacer un cambio. Quien cree y recibe la gracia de Dios, sí, porque sabe que no ha hecho nada y no hubiese podido alcanzar el perdón y el amor divino por sus propias obras y méritos, sino solo por su gracia. ¿Me dejo entender? Entonces, es permitirle a Dios obrar desde lo profundo. Vivir bajo la gracia también requiere intencionalidad. Estamos hablando mucho de eso últimamente, no sé si se ha dado cuenta, de ser intencionales. Vivir bajo la gracia no es vivir una vida espiritual pasiva, sino activa y proactiva. Intencional para hacer cambios en nuestra vida, intencional para amar más, intencional para perdonar más, intencional para hacer más lo que Dios quiere que hagamos. Y pues tengo acá 5 cosas, 5, digamos, pasos prácticos o como quieras ponerlo, pasos prácticos o 5 prácticas o 5 maneras de vivir bajo la gracia de Dios en la vida diaria, ¿sí? Y pues quiero señalarles y darles unos textos en la Escritura. La primera cosa, primera manera, hábito, como quieras ponerlo. No sé cómo decírtelo. Pero ya me entendiste. ¿Cierto? Primero, cultiva la gracia en momentos cotidianos. Cultiva la gracia en momentos cotidianos. ¿A qué nos referimos? Efesios capítulo 4, versículos 2 al 3. Efesios 4, versículos 2 al 3. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor.
Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. ¿Ah? ¿Qué tal? Hablando de intencionalidad y hablando de todos los días cultivar la gracia. Mira, humildad, amabilidad, paciencia, amor, tolerancia. Hacer todo por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Colosenses 3, versículos 12 y 13 dice lo siguiente. Dado que Dios nos eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Ah? ¿Qué tal eso en la vida diaria? ¿No les suena? Eso es vivir bajo la gracia de Dios, porque Dios nos ha tratado de cierta manera. Ahora yo voy a hacerlo también con otros. No voy a ser un tirano, que Dios me perdona y a ti entonces te pego. No, oye, si Dios te perdonó a ti y puedes reconocer el perdón de Dios en tu vida, perdona pues a otros. Si Dios no te ha quitado la vida, es porque Dios, por su amor, ha pasado por alto tus pecados pasados y te ha justificado. Y entonces, ¿por qué quieres tú quitarle la cabeza al vecino o al prójimo en tu vida? ¿Te crees justiciero? ¿Qué cosa es eso? Eso no es vivir bajo la gracia de Dios. Entonces, esto de cultivar la gracia de Dios en nuestra vida, en momentos cotidianos, comienza también con hacer una pausa en los momentos de frustración. ¿Cuántos han experimentado frustración recientemente? ¿Sí? Esta mañana. No, mentira, ya. No más detalles. Pero frecuentemente uno se frustra. A mí, por ejemplo, me frustra frecuentemente la manera como se conduce acá en Lima. Y ciertos conductores me frustran. Se me vienen ideas a la mente de qué hacer al respecto. Y sueño con cosas. Por mi frustración. Por ejemplo, solo es un... Pero hay otras cosas que también me frustran. Bueno, ¿qué tal hacer una pausa cuando hay momentos así? Y elegir comprender, elegir ser compasivo, elegir ser amable, pensar y repensar la respuesta o la reacción antes de... ¿Qué tal si nos habituáramos, ¿no? A hacer esa pausa así. Ok, a ver, ¿qué le pasó a este tipo? ¿Por qué me cerró de esa manera? Casi me rompe el carro. ¿Qué le estará pasando? Debe tener ganas de ir al baño, está apurado. Uno es comprensivo, ¿no? Por ejemplo, quiere ir al baño, entonces está apurado, pobre tipo. Déjalo pasar. No sé, ¿me entienden? También he hecho eso, por si acaso. No crean que todo el tiempo estoy ahí frustrado en el tráfico. No, también he sido como, hey, ya, bueno, pase. Pero no me rompa mi carro. ¿Me entiendes? O sea, una pausa. ¿Qué tal con hacer gestos? O sea, tener gestos o pequeños gestos. Cosas pequeñitas, detalles de bondad, de amabilidad, de generosidad, de compasión con otras personas. Hablando de vivir bajo la gracia de Dios y de cultivar la gracia en momentos cotidianos. ¿Qué tal si estás ahí con alguien y están tomando un café? ¿Qué tal si tú pagas la cuenta? No, porque tengo que pagar yo con mi plata. Da. ¿Qué tal si en lugar de ir a juntarse en la esquina, ¿por qué no le invitas a tu casa, a pasar a tu casa? ¿Por qué en lugar de irte de frente para tu casa, por qué no lo acompañas a que tome el taxi, el bus? ¿O por qué si tienes auto, por qué no lo llevas? ¿Qué sé yo? Pequeños gestos de gracia, amabilidad, amor, compasión para con otros. Eso es cultivar la gracia en nuestra vida. Es enseñarnos, autoenseñarnos, autoayudarnos a aprender a vivir bajo la gracia de Dios.
Las prácticas diarias ayudan, generan hábitos, generan lo que conocemos coloquialmente como buena onda. Y entonces la gente ahora está más abierta a ti y a lo que tú tengas que decirles. Y tienes mucho que decirles acerca de Dios y la vida. Bueno, la segunda cosa que quiero sugerir aquí de manera práctica o forma práctica de vivir bajo la gracia de Dios es: fundamenta tu identidad en la aceptación de Dios. Hace 3 semanas atrás estábamos hablando, o 4, sobre la identidad, lo que somos en Él. Nación santa, pueblo escogido de Dios y sacerdotes reales, etc. Ok, fundamenta tu identidad en la aceptación de Dios. Quiero decir, bueno, antes de explicar, Romanos capítulo 3, versos 23 al 24. Romanos capítulo 3, versos 23 al 24 dice: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Qué tal ese texto? Tremendo, ¿no? Dios nos liberó del castigo de nuestros pecados, nos declaró justos sin merecerlo. Yo estaba destituido de la gloria de Dios, ahora soy aceptado ante Él. Y mira lo que dice este otro texto. Sofonías, capítulo 3, verso 17. Sofonías 3, 17 dice: pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Me encanta cuando dice: con su amor calmará todos tus temores. A ti te estoy diciendo hoy lo que la palabra declara en Sofonías 3. Con su amor el Señor calma tus temores. Bueno, hablando de nuestra identidad en Él, estos textos y muchos más, pero escogí estos 2 porque hablan de eso, que antes no éramos y ahora sí somos. Que antes no estábamos con Él y ahora sí lo estamos. Que antes estábamos alejados, destituidos, sin opciones ante Dios. Pero ahora por su gracia sí somos aceptados. ¿Lo crees? Forma práctica de fundamentar la identidad en la aceptación de Dios. Oye, cultiva humildad en tu vida. Enfócate en lo que no mereces, recordando que necesitas la misericordia de Dios. A su vez, desarrolla confianza reconociendo que su gracia es la que nos empodera. Su gracia nos empodera para que profundamente vivamos en su amor. De manera que, ¿sabe qué? No tenemos que probarle nada a nadie. Yo no tengo que probarle a alguien que soy hijo de Dios, porque yo lo sé. Yo no tengo ni siquiera que probármelo ya a mí mismo. Había un tiempo donde sí, yo decía, ¿será que sí? ¿Será que no? Y en algún momento de mi vida estuve luchando con la certeza de si yo era amado por Dios o no. Si yo era hijo de Dios o no. Luchaba con eso en mi mente y sentía hasta miedo de la eternidad. Pedí consejo, leí mucha Biblia, oré al respecto, establecí convicciones espirituales en mi vida. Se acabó. Lo tengo claro. Soy amado por Dios, aún a pesar de mí mismo. Y a veces el maligno ha venido a desanimarme y a veces lo ha logrado, ¿cierto? Pero es volver a entender y a recordar quién soy en Él, lo que me ha puesto otra vez de pie. Porque esto es la lucha por el alma. Yo fundamento mi identidad en la aceptación de Dios. Dios me ama a pesar de lo que yo soy. Su palabra dice que aun siendo yo pecador, Cristo murió por mí. Entonces, esa certeza de que soy amado, de que soy su hijo, de que soy aceptado por Él, me da una libertad increíble. Una libertad increíble. Donde ahora, confiando en su aceptación,
yo puedo vivir libremente. Y ahí sí, como dicen por ahí, ¡libre soy! ¿Ah? Libres somos en Él. Ahora, tercera forma práctica de vivir bajo la gracia de Dios. Desde esa libertad que ahora tienes y que ahora eres consciente porque has sido aceptado por Él, extiende gracia a otros. O sea, extiende gracia a otros desde tu libertad. Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45. Y pues le animaría a leer todo el capítulo 5, pero vea los versículos 44 y 45. Pero yo digo, ama a tu prójimo, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol, tanto a los malos como a los buenos. Y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. ¿Ves lo que está diciendo ese texto? Amando a los enemigos, a los que nos hacen mal y nos maltratan. Amándolos, orando por aquellos que procuran nuestra caída, por aquellos que procuran nuestro fracaso. Orando y bendiciéndoles. Dice que así estaré actuando como un verdadero hijo de mi Padre que está en el cielo. Un verdadero hijo de Dios. Una persona que verdaderamente vive bajo la gracia de Dios. Ora por los que le hacen daño. Ora por los antagonistas. Ora por sus detractores. Lucas capítulo 4, verso 18. Jesús, refiriendo al profeta Isaías, y hablando delante de judíos allí, dijo, el Espíritu del Señor, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados y que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Jesús dio el ejemplo. Él vino y para nosotros, para toda la humanidad, la gracia se personifica en Jesucristo. No merecíamos que Jesús muriera en la cruz. Deberíamos nosotros haber muerto por Él. Él tomó nuestro lugar y nos otorgó el perdón y el camino para llegar a Dios. Ok. Entonces para nosotros, Él es la personificación de la gracia. Y Él, la gracia, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a ungir para llevar buena noticia. Me ha enviado a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a los oprimidos que serán puestos en libertad. Bueno, nos dio el ejemplo. Hemos de hacer lo mismo. ¿Qué hacer cuando alguien está desanimado? Pues darle más duro para que aprenda. ¿Qué hacer cuando alguien está triste y acongojado? Pues decir, bien hecho. ¿Quién lo manda? Me alegra. No. La gracia es extender, vivir bajo la gracia es extender gracia a otros. ¿Por qué? Porque yo soy libre por su gracia. Entonces yo quiero que tú también lo seas. Y esa conducta, ese actuar, es el de un verdadero hijo del Padre Celestial. Por eso decíamos en otros momentos, en otros contextos, en otros temas, que cuando amamos y perdonamos, nos parecemos más a Dios. Pero cuando guardamos rencor y nos quejamos y somos así, nos parecemos más al diablo. Entonces, tú verás a quién te quieres parecer. Bueno, número 4. Otra forma práctica de vivir bajo la gracia de Dios, pues reconoce tu dependencia continua de Él. Reconoce tu dependencia continua. Ya deja de creer que te la sabes toda. Ahora, es bueno que ya sepas ciertas cosas. Y en lo espiritual también. Pero ¿qué dice la Escritura por allá en un texto que se me viene ahora a la mente, pero no me acuerdo dónde está? Que el que piensa que esté firme,
Mire que no caiga. Cuando uno se envanece y dice, no, ya lo tengo claro, tome, mi hijo, para que lleve. Entonces mejor reconoce tu dependencia de Él. Recuerda, Juan 15:5. Juan capítulo 15, versículo 5 dijo, ciertamente yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿Porque qué? Separados de mí, nada pueden hacer. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9, hablando de reconocer nuestra dependencia de Él. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oye, reconoce tu dependencia de Dios. No digas jamás, yo ya no peco. Yo no cometo pecados. No digas eso porque es mentira. Sí, pecamos. Dice la Biblia, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos. No nos engañemos. Él llevó en la cruz el pecado que nos llevaba a la muerte. Sí. Pero en esta tierra, y mientras tengamos este cuerpo finito de carne y hueso, seguiremos pecando. Por debilidad, por torpeza, por insensatez, a veces por transgresión, porque nos da la gana transgredir las reglas. Sí. Hay gracia para eso. Por eso mismo es que yo debo reconocer mi dependencia de Dios y no envanecerme a pensar que ya lo tengo bajo control, que nadie se va a dar cuenta, que no pasa nada en mi vida. ¡No! Sí va a pasar. Y no te va a ir bien. Vas a estar mala conciencia, vas a estar desanimado, triste, luchando con mil cosas. Mira, ¿sabes qué? Más bien, depende más de Dios. No, aférrate a Dios. Ora más, lee más la Escritura. Vive lo que la Escritura dice. Ahora que somos salvos por la gracia de Dios, permítame leer al comentarista. Muchos cristianos erróneamente piensan que después de la salvación depende de ellos mismos vivir la vida cristiana. Sin embargo, no podemos vivir como cristianos sin la gracia de Dios. Así que tampoco podríamos ser salvos sin su gracia. La gracia de Dios nos convence, cuando pecamos. Y luego nos da la capacidad y el deseo de confesar y abandonar nuestros pecados. Es que allá en Filipenses 2, del 12 al 13, dice que es Dios quien nos da tanto el querer como el hacer. O sea, si hiciéramos una encuesta aquí a los presentes, cristianos espirituales, lindos y bonitos, del Lima Templo, con una sola pregunta, marque sí o no. ¿Quiere usted pecar? Pues uno espiritualmente sensato dice, no, la verdad no quiero. Oiga, pero es rico y muchas cosas, pecar es rico, la letra pequeña, ¿no? Sí, pecar es rico, pero después no se queje las consecuencias. Sí, supervisado por la SBS, en fin, todo eso. La letra pequeña. Entonces, si le preguntan a uno, ¿usted quiere pecar? No. Entonces, ¿por qué pecas? Esa era la segunda pregunta. Entonces, ¿por qué peca? Y uno dice, por torpeza, por necedad, por negligencia, por pereza de fortalecer mi dependencia de Dios, mi vida espiritual. Entonces, si el espíritu no crece, la carne se me crece y termino fallando. Pero no quiero. ¿Le ha pasado? Que usted dice, no quiero hacerlo, pero ¿por qué no? ¿Por qué sigo haciendo esto? ¿Por qué sigo pensando aquí? ¿Por qué sigo luchando con este y este tema?
Porque no estás fortaleciendo ni reconociendo que necesitas depender de Dios. Y es una línea muy delgada. Dejar de depender de Dios y empezar a depender en nuestro propio criterio. Por eso es que Salomón en Proverbios capítulo 3 escribió: no creas que eres sabio en tu propia opinión. No te creas sabio en tu propia opinión. Bueno, en fin. Les dije que eran 5, ¿no? Vamos para el quinto. Vamos para el quinto. Para los que están tomando bien los apuntes es el quinto. Para el resto el 4. Para los que acaban de despertar quizás el tercer punto. No sé. Tome nota igual. Primer punto es, a ver, repasemos para que no se me quede nadie por ahí. Cultiva la gracia en momentos cotidianos. Y dimos algunas citas y consejos al respecto. Fundamenta tu identidad en la aceptación de Dios. ¿Quién eres tú? Ese es el 2. Extiende gracia a otros desde tu libertad. Ese es el 3. El 4, reconoce tu dependencia continua de Él. Y vamos para el quinto y último. O sexto, si quieres. Vivir bajo la gracia de Dios significa también ser paciente con el crecimiento. Sé paciente con el crecimiento. Segunda de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9. El apóstol Pablo dijo, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Te ha pasado que a veces quieres que cosas se solucionen ya? Y tú quieres así. Y como no sucede, y entonces tú oras más y doblas rodilla y ayunas y lees más Biblia. Pero en el fondo, todo eso lo estás haciendo no por buscar, Señor, ¿tú qué quieres con esta situación en mi vida? Sino porque quieres que esa situación cambie. Es como que uno quiere cambiar las cosas de su vida, las situaciones, dinámicas, personas. Uno quiere cambiarlas a su manera. Y no solo a su manera, en su tiempo. Y dice, ¿por qué no cambia? Era más o menos lo que el apóstol Pablo estaba diciendo cuando le pedía al Señor varias veces que le quitara aquel famoso aguijón de la carne. Y el Señor le dijo, mira, mi gracia es todo lo que necesitas. Así con ese aguijón, aguijonado te quiero. Porque mi poder se perfecciona mejor cuando la gente reconoce su debilidad. Y de eso doy fe. Porque en los momentos donde yo me he sentido fuerte, capaz, suficiente, me ha ido re mal. Después el Señor me dijo, pero ¿por qué te envaneciste? ¿Por qué confiaste más en tu fuerza, en tu carisma, en tu habilidad, en tu criterio, en tu pensamiento o en todo lo que eres tú y no en mí? Me estrellé contra el planeta. Mi poder se perfecciona más en la debilidad, dijo el Señor al apóstol Pablo. Entonces, oye, las cosas no van a suceder al ritmo que tú quieres, sino al ritmo de Dios. Y Él te va a llevar de gloria en gloria. 2 Corintios 3:18 habla de eso. Entonces, tranquilo. Sé paciente con el crecimiento. Dios, a pesar de ti mismo y a pesar de tus debilidades y a pesar de tus falencias, tus carencias, tus torpezas, tus necedades, tus limitaciones, a pesar de todo eso. No es verdad, Santa. A pesar de todo eso,
Dios está obrando en ti. Sé paciente. ¿Saben? Cuando entendemos eso, eso nos libera también muchísimo. Porque eso significa que yo no tengo que ser perfectito y andar así derechito. Y me libera de mucha condenación, porque a veces uno siente que las cosas no salen porque es que yo fallé, es que yo pequé, es que yo esto, que yo lo otro. Y puede ser que sí, corrige eso, pero tú siempre serás débil, limitado, siempre serás, por eso necesitas de Él. Fortalecer la dependencia, pero ahora ser paciente con el crecimiento. Filipenses 1:6 dice: y estoy seguro de que Dios, que comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día que Cristo Jesús vuelva. Puedo y me identifico plenamente con las palabras del apóstol Pablo a los filipenses aquí. Porque él estaba hablando a los filipenses, a una iglesia muy querida, pero él estaba hablando de otras personas. Les digo, mire, yo estoy seguro que Dios, que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar. Tenga paciencia, o sea, eso no es así. Pero ¿por qué me identifico? Porque muchas veces personas vienen y me preguntan sobre una situación X o una situación tal y me dicen, pero pastor, pero ahí hay que hacer algo. ¿Por qué? Y yo digo, sí, pero tal vez ahora no. Vamos a ver, vamos a esperar. Una vez el Señor me habló sobre esto. Las cosas no suceden en tu momento, sino en mi momento. Y con esas palabras me quedó a mí muy claro esta frase: en su momento yo hablaré. Entonces yo muchas veces cuando estoy hablando con gente, bueno, en su momento vamos a hablar sobre el tema. Y para mí, su momento no es el mío ni el de la persona, es el de Dios. Si estoy orando, Señor, ¿cuándo debo decirle algo a esta persona que ya se pasó de la raya? ¿Cuándo debo intervenir en esta situación, Señor? Y muchas veces el Señor me ha dicho, quédate quieto, ahora no. Como lo digo yo en mis palabras, no me ha dado la luz verde para decir, anda, habla, anda, interviene en la situación. En su momento. Ser paciente con el crecimiento no es pasividad, pero ser paciente con el crecimiento es evitar nuestra impetuosidad, porque queremos cambios inmediatos. Vivimos en la cultura del microondas y cajero automático. Plip, plip, plip. Resultados en 30 segundos. Plip, plip, plip. En un minuto. Plip, plip, plip. ¿Me entiendes? Y con lo espiritual no es así. Sé paciente. Ser paciente con el crecimiento es vivir bajo la gracia de Dios. Y para que no te sientas mal, Santa, y otros aquí presentes. Proverbios 24:16. Proverbios 24:16. Los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Proverbios 24:16. Vivir bajo la gracia de Dios es entender que yo no necesito ser perfecto, que yo no necesito ser nadie más, sino necesito ser quien Dios dice que yo soy. Necesito hacer lo que Dios dice que yo haga. Necesito creer lo que Dios dice que yo crea. Eso es lo que yo necesito. Y entonces, si aplicas estas 5 cosas, creo yo que te puede ayudar a vivir bajo la gracia de Dios. Cultiva la gracia en momentos cotidianos. Haz de la gracia un hábito en tu vida. Sea amable, compasivo, paciente con otros. Fundamenta tu identidad en la aceptación de Dios. Vivir bajo la gracia es entender que tú eres lo que Dios dice que eres, no lo que el mundo, tu pasado o la gente diga que tú eres. Sé libre. Tercero, extiende gracia a otros desde esa libertad que Dios te dio, desde tu libertad.
Cuarto, reconoce tu dependencia continua de Dios. No te creas sabio en tu propia opinión. No te separes de Él. Aférrate más a Él. Y eso te va a enseñar a vivir bajo su gracia. Y quinto, sé paciente con el crecimiento. Sé paciente con el crecimiento. ¿Oramos? Te quiero animar a tomar un momento de reflexión personal. Y te animo a pedir al Señor que te dé gracia para vivir bajo su gracia. Para hacer los correctivos, los ajustes, los cambios necesarios a tu condición. Bendito Dios, te agradezco la gracia con la que nos miras y nos tratas todos los días. Te agradezco, Señor, tu paciencia, tu bondad, tu misericordia, tu amor con nosotros. Y es por ello, Señor, que yo clamo a ti por cada familia aquí representada. Sus vidas, sus planes, sus proyectos, también sus fracasos, sus dilemas. Señor, ten misericordia y que aprendamos a vivir bajo tu gracia, dependientes de ti, amando más a los demás, viviendo en completa libertad de lo que tú dices que somos. Yo te clamo, Señor, que seas propicio a cada persona y le enseñes cada día algo más de esa gracia tuya. Te honro, Señor, porque sé que tú escuchas nuestra oración. Te honro, Señor, porque sé que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.